¿Es posible que no fuese Ptolomeo quien observara las estrellas y realizara las mediciones descritas en el Almagesto? ¿Acaso el propio Ptolomeo describe personalmente el método para ajustar a voluntad las longitudes de las estrellas a una determinada época? ¿Puede el propio Almagesto contener tales ajustes intencionados que afecten a su datación objetiva? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scali Gripetavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Existe la opinión tradicional de que del texto de Ptolomeo se sigue que él observó personalmente las estrellas y realizó personalmente las mediciones descritas en el Almagesto. Sin embargo, existen dudas razonables para pensar lo contrario. El texto del Almagesto admite al respecto varias interpretaciones diferentes. Seguramente no se trata del informe de un único autor observador sobre sus mediciones personales, sino el resultado de las investigaciones de los astrónomos más diversos. Además, el Almagesto es un manual para los jóvenes astrónomos y científicos en general. Es un relato acerca de las diversas técnicas y métodos de observación, algo así como una enciclopedia medieval sobre astronomía. Veamos algunos ejemplos a favor de esta opinión. Usaremos para ello la edición del Almagesto realizada por Gerald James Tuma, historiador de la astronomía, matemático y traductor del Almagesto al inglés. Al describir el círculo meridiano en el capítulo 1, Ptolomeo escribe: hicimos un anillo de bronce de un tamaño adecuado. Lo usamos en calidad de círculo meridiano, dividiéndolo en 360 partes, grados, dividiendo también cada grado en tantas partes como permitía el tamaño del aparato. Después descubrimos una manera sencilla de realizar tales mediciones, construyendo en vez de anillos una pared de piedras o madera. Es evidente que no tenemos frente a nosotros la descripción de un aparato concreto con el que Ptolomeo personalmente o con ayudantes realiza mediciones. De lo contrario, ¿cómo explicar toda la incertidumbre citada? Muy buena pregunta. Todo se pone en su lugar si comprendemos, dejando de lado la versión scaligeriana de la historia, que no tenemos frente a nosotros el informe de un observador, sino un manual enciclopedia, que explica al potencial alumno erudito, científico, cómo hay que construir unos aparatos u otros, cómo se pueden realizar mediciones con métodos diferentes, etc. Si todavía no sabéis a qué me refiero con versión scaligeriana de la historia, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. O, por ejemplo, la siguiente afirmación del Almagesto. Antes del inicio de gobierno de Antonino, cuando ya habíamos hecho la mayoría de las mediciones de las posiciones de las estrellas inmóviles... Con base en esta frase, en la historia scaligeriana de la astronomía se cree que, justo aquí, Ptolomeo declara que él realizó personalmente las observaciones alrededor del inicio del gobierno del emperador romano Antonino Pío. El Padrino Pío, el Padrino Pío. La datación scaligeriana del gobierno de dicho emperador son los años 138-161 después de Cristo. Sin embargo, la frase de Ptolomeo es difusa y acepta diversas interpretaciones. En primer lugar, cuando usa la primera persona del plural, ¿a quiénes se refiere? ¿Se trata del famoso plural majestático o de verdad se refiere a varias personas? ¿Quién realizó las observaciones? ¿Ptolomeo o sus predecesores pertenecientes a la misma escuela que él? ¿Y qué significa eso de la mayoría de las mediciones? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Al parecer, las expresiones nosotros medíamos o medimos deben atribuirse a las particularidades del estilo literario del Almagesto, y no a la participación personal de Ptolomeo en las mediciones. O bien, los editores falsificadores de los siglos XVI y XVII intentaron hacer, a cosa hecha,
que tengamos la impresión de que tenemos ante nosotros el informe de la actividad de una única persona. Veamos, por ejemplo, con qué palabras precede Ptolomeo al catálogo de su obra. Sería natural esperar que el autor observador, que personalmente haya realizado las observaciones, describiera con precisión cómo realizó personalmente las mediciones, qué estrellas escogió como base, etc. Sin embargo, Ptolomeo no escribe nada parecido. He aquí su difuso texto. De nuevo, usando el mismo instrumento, se refiere al astrolabion. Observamos tantas estrellas como fueron posibles, hasta la sexta magnitud. Siempre dirigíamos el primer anillo de los mencionados a una de las estrellas brillantes, cuya posición ya habíamos determinado antes, en relación con la Luna. Por cierto, si tampoco sabéis todavía qué son el círculo meridiano y el astrolabion de Ptolomeo, en la descripción encontraréis el enlace de uno de mis anteriores vídeos en el que explico brevemente en qué consistían estos y algunos otros instrumentos astronómicos. Después, sigue la descripción del método de medición de coordenadas de las estrellas con el que la longitud se mide con respecto a las estrellas brillantes, mientras que la latitud con respecto al anillo eclíptico del astrolabion. Esta descripción se realiza de nuevo en términos muy generales y después sigue una frase curiosa y destacable. Para señalar las estrellas en una cosmografía sólida de acuerdo con el método descrito, dispusimos las estrellas en forma de tabla, compuesta por 4 columnas. Después se explican las indicaciones usadas en la tabla. La tabla de la que habla Ptolomeo es precisamente el famoso catálogo estelar. De esta manera resulta que el catálogo de Ptolomeo está destinado principalmente a que con su ayuda se pueda fabricar un globo celeste. Y una vez más, esto nos recuerda a una especie de libro de texto. Para elaborar un globo hay que hacer esto y lo otro. Por cierto, en la descripción de la tabla catálogo, Ptolomeo menciona de nuevo al emperador Antonino. En la segunda columna figura el valor de la longitud, obtenido por las observaciones, no se sabe de quién, hacia el inicio del gobierno de Antonino. Y de nuevo, de estas palabras de Ptolomeo no se sigue en absoluto que él realizara personalmente las observaciones en tiempos de Antonino. Esta frase se puede entender así: el componedor tardomedieval del Almagesto ajustó el catálogo a principios del gobierno de Antonino. Por cierto, las fechas del gobierno de Antonino no figuran en el Almagesto. Como ya expliqué en el vídeo anterior, que os aconsejo encarecidamente que veáis, el ajuste de las coordenadas eclípticas de un catálogo estelar con respecto a cualquier fecha antigua previamente seleccionada se realiza de manera sencilla, restando un valor constante a las longitudes originales. Es más, esta explicación tiene su confirmación directa en el Almagesto. Literalmente, Ptolomeo continúa diciendo que las magnitudes de las latitudes siempre permanecen inmutables, mientras que los valores de las longitudes del catálogo del Almagesto permiten calcular fácilmente las longitudes para otros momentos del tiempo. Para esto, la distancia en grados entre la época y el tiempo exigido se debe recalcular con base en la velocidad de 1 grado cada 100 años, y después restar el valor resultante de la época para los momentos de tiempo anteriores o añadirlo a la época para los momentos de tiempo posteriores. Así pues, Ptolomeo explica claramente cómo desplazar en el tiempo un catálogo estelar con ayuda de la resta de una constante o por vía de la suma de una constante, haciendo respectivamente más antiguo o más moderno el catálogo. Y de nuevo, esto nos recuerda a un manual que explica a los alumnos cómo datar o volver a datar los catálogos estelares. La obra podía servir como guía de actuación incluso también en los siglos XVI-XVII. Además, para la fabricación de una cosmosfera, tal y como se describe en el Almagesto, el valor absoluto de las longitudes no se usa de ningún modo. Concretamente, las longitudes de las estrellas se cuentan desde una estrella inmóvil, escogida de manera arbitraria. Ptolomeo propone usar para este fin la estrella Sirio. Al parecer, los valores absolutos de las longitudes eclípticas de las estrellas simplemente no se usaban en la astronomía medieval. Por eso, el punto de partida para la cuenta de longitudes se escogía de manera más o menos arbitraria. Copérnico, por ejemplo, al copiar con ciertos ajustes el catálogo del Almagesto en su obra titulada De Revolutionibus Orbium Coelestium, volumen 6,
cuenta las longitudes desde la estrella Gamma Arietis, cuya distancia longitudinal del punto del equinoccio de primavera en su época era alrededor de 27 grados. Por cierto, aquí cabe señalar que la obra de Copérnico, como se sabe de la historia de la astronomía, resulta que fue valorada solamente un siglo después, en la época de Kepler, es decir, en el siglo XVII. Así que surge una pregunta razonable. ¿Cuándo fue realmente escrito o editado el libro atribuido hoy en día a Copérnico? ¿Quizá no en el siglo XVI, sino a principios del XVII, ya en tiempos de Kepler? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? De esto os hablaré más adelante, en uno de mis futuros vídeos. Thank you. Pero sigamos con el celebérrimo Almagesto. ¿Desde qué punto de la eclíptica contaba las longitudes Ptolomeo? Si habéis visto mi vídeo anterior, sabréis que la elección del punto de partida para contar las longitudes influye de manera significativa en la datación del catálogo por la precesión de las longitudes. La pregunta es, ¿de qué punto de la eclíptica partía Ptolomeo? Esa es la gran pregunta. Tradicionalmente se cree que escogía para tal fin el equinoccio de primavera. Así lo hicieron también muchos astrónomos tardomedievales y de siglos posteriores. Resulta que la cuestión del punto inicial de cuenta de longitudes no es una cuestión tan sencilla en el caso de Ptolomeo y, con base en el texto del Almagesto, no se resuelve de manera unívoca. Vayamos a la obra de Ptolomeo y veamos qué dice. Usaremos los nombres de los signos del zodíaco para designar las 12 partes que les corresponden del círculo inclinado, y su inicio lo cogeremos en los puntos de los equinoccios y los solsticios. La primera 12ª parte, que comienza desde el punto del equinoccio de primavera y que va en dirección contraria al movimiento del universo, la llamaremos Aries, la segunda Tauro. Aquí solo habla de momento de signos arcos del zodíaco uniforme, y no de las longitudes de las estrellas. Al hablar de las longitudes, Ptolomeo describe de la siguiente manera la segunda columna de su catálogo estelar, es decir, la de las longitudes. En la segunda columna se exponen sus posiciones, las de las estrellas, se entiende, según la longitud, obtenidas por las observaciones hacia los inicios del gobierno de Antonino. Estas posiciones se dan dentro de los signos del zodíaco. Es más, el inicio de cada cuadrante del zodíaco está determinado, al igual que arriba, por uno de los puntos del equinoccio o solsticio. En el Almagesto, las longitudes de las estrellas realmente se indican de manera separada dentro de cada signo arco del zodíaco uniforme, siendo contadas desde el inicio del correspondiente signo arco. En otras palabras, en el Almagesto, en realidad, no se exponen las longitudes absolutas de las estrellas contadas a partir de un único punto elegido en la eclíptica. En vez de ellas, se indican longitudes relativas dentro del correspondiente signo arco del zodíaco uniforme. Al mismo tiempo, se señala que el inicio de uno de los cuadrantes del zodíaco está determinado por el punto del equinoccio. En consecuencia, para calcular los valores absolutos de las longitudes, es necesario añadir a las longitudes relativas cierto número de grados, divisible por 30, es decir, por el tamaño de un signo arco del zodíaco uniforme. Solo después de este proceso, en principio nada complicado, se obtienen las longitudes eclípticas absolutas del catálogo. Para que lo veáis más claro, he aquí un ejemplo sencillo. En el Almagesto, la longitud de la estrella polar figura como Gem 0 grados 10 minutos. Para calcular el valor absoluto de su longitud hay que, según la tradición aceptada hoy en día, añadir a 0 grados 10 minutos un número entero de grados, equivalente a 60. Esa es la cantidad de grados que hoy en día se cree que corresponde al signo arco Gem del zodíaco uniforme. Como resultado, obtenemos 60 grados 10 minutos. Si consideramos esta magnitud como la longitud eclíptica de la estrella polar con respecto al punto del equinoccio de primavera, entonces esto correspondería a la posición del punto del equinoccio aproximadamente a principios de nuestra era, cómputos caligeriano. La situación es absolutamente análoga en el resto de las longitudes de las más de 1000 estrellas del catálogo del Almagesto. A pesar de la sencillez de este cálculo, cabe señalar que aquí ya se ha introducido la posibilidad de un descifrado ambiguo de los datos iniciales del Almagesto. Concretamente, los números enteros de grados que corresponden a los signos zodiacales
dependen de la elección del primer signo arco del zodíaco uniforme, es decir, del signo arco en cuyo principio se puso el punto inicial de cuenta, el punto del equinoccio de primavera o, quizá, otro punto cualquiera de la eclíptica. La modificación del primer signo del zodíaco también cambia, evidentemente, las adicionales magnitudes absolutas de los grados. La vaguedad de la frase de Ptolomeo da espacio a diversas interpretaciones. Después resulta que, al describir la cosmosfera, Ptolomeo no usa el equinoccio como punto de partida para la cuenta de longitudes. Él escribe lo siguiente: puesto que no tiene sentido señalar los puntos del solsticio y el equinoccio en el zodíaco del globo, puesto que las estrellas no conservan una distancia constante con respecto a dichos puntos, debemos elegir ciertos puntos de cuenta fijos entre las estrellas inmóviles. Así señalamos la más brillante de ellas, concretamente la estrella en la boca de Can Mayor, es decir, Sirio. Después, para el resto de estrellas inmóviles, salvo Sirio, en el catálogo señalamos en orden su posición, por su longitud, girando el anillo graduado alrededor de los polos de la eclíptica. Señalamos en este anillo un punto de la eclíptica que está a la misma distancia del principio que hemos elegido, es decir, Sirio, a la que esta estrella se encuentra desde Sirio en el catálogo. De esta manera, Ptolomeo señala de manera directa a Sirio como un inicio absoluto para la cuenta de longitudes eclípticas. Esto contradice totalmente a la versión aceptada hoy en día de que Ptolomeo supuestamente ubicaba el punto inicial en el equinoccio de primavera. Además, puesto que el Almagesto es algo así como una enciclopedia astronómica, en su forma definitiva pudo haber sido compuesto con base en trabajos de diversos astrónomos de escuelas diferentes. Por eso, en las distintas partes del Almagesto podían tomarse diferentes inicios de medición. En particular, no se descarta que el punto de partida de las longitudes varía un poco en las diversas partes de su catálogo. Todo esto nos dice que los intentos de datar el catálogo por la precesión de las longitudes pueden llevar a errores gravísimos, algo que ocurre precisamente en algunos trabajos modernos sobre historia de la astronomía. Surgen también otros temas polémicos. La cita que os he expuesto antes muestra que para fabricar una cosmosfera se necesitan alrededor de 1000 operaciones aritméticas, concretamente la resta de la longitud de Sirio de las longitudes de las 1000 estrellas restantes del catálogo. Sin embargo, la longitud de Sirio en el catálogo se expresa como un número no entero de grados, concretamente 17 grados 40 minutos en Géminis. Está claro que la operación de resta de este número 1000 veces del resto de longitudes es bastante laboriosa. Por otra parte, Ptolomeo, que propone elegir precisamente Sirio como punto de partida, perfectamente pudo haber escogido otra estrella muy brillante, Arturo. No solo es muy brillante, sino que su longitud en el catálogo se expresa con un número entero, concretamente 27 grados en Virgo. ¿Para qué realizar 1000 operaciones con fracciones cuando es mucho más fácil y rápido realizarlas con un número entero? Muy buena pregunta. Surge la presuposición natural de que a las longitudes originales del catálogo, que desconocemos y que quiso reflejar el autor del Almagesto, se les añadió o restó cierta magnitud constante, haciendo que la longitud de Sirio pasara de entera a fraccional. Por cierto, otro tema interesante sería analizar cómo hacían estos cálculos antiguamente los griegos con sus letras números y los romanos con sus números. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? De esta manera, la magnitud debería ser cierto número entero de grados y 40 minutos, puesto que en la versión que tenemos actualmente del Almagesto, la longitud de Sirio es de 17 grados 40 minutos. Pero aquí obtenemos de manera inesperada una buena concordancia con los resultados del físico, astrónomo e historiador de la ciencia estadounidense Robert Russell Newton. En su libro, titulado El crimen de Claudio Ptolomeo, demostró, basándose en otras concepciones estadísticas, que las longitudes del catálogo del Almagesto fueron recalculadas por alguien. Es más, para ello se añadió cierto número entero de grados y 40 minutos a las longitudes iniciales. Es difícil imaginar que una concordancia tan buena entre dos razonamientos científicos distintos sea mera casualidad. En realidad, hay que hacer un comentario general que, formalmente, no tiene relación con la astronomía, pero quizás sea útil para comprender el papel y el lugar del Almagesto.
En la literatura moderna sobre la historia de la astronomía se ha formado la impresión de que los capítulos del Almagesto dedicados a las estrellas son cierto comentario, un complemento para el documento central, el catálogo estelar. Sin embargo, el equipo científico del proyecto Nueva Cronología tiene otra impresión diferente. El contenido principal de dichos capítulos es la descripción por parte de Ptolomeo de una cosmosfera, sobre la que deben señalarse las estrellas. Se describe detalladamente la fabricación de dicha esfera, la pintura que debe ser utilizada, etc. El propio catálogo es solamente una tabla auxiliar para elaborarla. No se descarta que tales esferas se utilizaran para fines astrológicos, místicos. Es muy interesante que la creación de tales esferas realmente es bien conocida en la historia de la astronomía. Pero esta época de las esferas no se atribuye a principios de nuestra era, sino al tardo medievo e incluso centurias posteriores. En particular, se tiene información de cosmosferas similares a partir del siglo XVI. El gran astrónomo danés Tycho Brahe construyó una cosmosfera. Es más, esto se consideró una tarea importante. La esfera que fabricó Tycho Brahe tenía un diámetro de 149 centímetros. Su superficie estaba cubierta por finas láminas de latón. Sobre el objeto figuraba el cinturón del zodíaco, el ecuador y la posición de 1000 estrellas, cuyas coordenadas fueron determinadas durante los años de observación del astrónomo. Con orgullo, Tycho Brahe afirmaba que no creía que nadie hubiera hecho jamás en ningún lugar del mundo una esfera tan grande de manera tan minuciosa y bella. También decía que muchos iban a Dinamarca para ver la esfera. Se cree que esta maravilla de la ciencia y el arte se quemó, desgraciadamente, en el incendio de la segunda mitad del siglo XVIII. Por tanto, los correspondientes capítulos del Almagesto encajan perfectamente en la época de los siglos XVI-XVII. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Los historiadores de la astronomía sugieren que las longitudes del catálogo, aunque hubieran sido recalculadas, no lo fueron hacia atrás, sino hacia adelante. Nos quieren hacer creer que el recálculo de las viejas longitudes estelares para el tiempo presente fue una práctica común, muy habitual de los antiguos astrónomos. Para ello, hacen referencia a los catálogos anteriores a la época de Tycho Brahe. ¿Qué pasa? ¿Que el astrónomo medieval tenía pereza para hacer nuevas observaciones? Esa es la gran pregunta. Es decir, el astrónomo medieval cogía un catálogo antiguo, desplazaba sus longitudes con una misma constante y obtenía coordenadas estelares correspondientes a su propio presente. ¿Y después qué? ¿Empezaban a usar con satisfacción este catálogo antiguo pero actualizado de una manera tan simple? Hay que decir que esta hipótesis es muy extraña. Es poco probable que cada nueva generación de astrónomos se contentara con crear un catálogo estelar que necesitaban mediante el corrimiento adecuado de longitudes de algún catálogo antiguo, o mejor dicho, muy anticuado. Y es que las nuevas generaciones crean instrumentos astronómicos más modernos y avanzados. Por eso seguramente los astrónomos de cada nueva época histórica medían de nuevo las coordenadas de las estrellas, de manera más exacta. No solo precisaban las longitudes, sino también las latitudes. Es más, para cada estrella, estas precisiones podían ser diferentes. Como resultado, los astrónomos de nueva generación creaban para sí un catálogo nuevo, lo más preciso posible en la medida de sus posibilidades instrumentales y técnicas. Para fines científicos, incluidos también los aplicados, como por ejemplo la navegación, utilizaban precisamente este nuevo catálogo y no otro antiguo casi olvidado, donde había muchos errores en virtud de la tosquedad de los primitivos instrumentos de épocas pretéritas. Mientras que, si alguien de los siglos XVI-XVII perseguía el fin de crear y consolidar una falsa historia de la antigüedad, entonces el enfoque podía ser totalmente distinto. Se cogía cierto catálogo compuesto hacía no mucho tiempo y se desplazaban sus longitudes hacia el pasado, hacia la época histórica necesaria. Por ejemplo, hacia principios de nuestra era, cómputo scaligeriano. La operación no era complicada.
no robaba mucho tiempo a los falsificadores. Solo había que desplazar todas las longitudes usando una misma magnitud. Después de esto, todo estaba listo para que los falsificadores afirmaran en voz alta que habían encontrado un catálogo estelar muy antiguo. Subrayo una vez más que el método más sencillo y rápido de falsificación pudo ser precisamente el desplazamiento de las longitudes de todas las estrellas usando una misma magnitud constante. Al parecer, así surgieron precisamente las observaciones personales de Ptolomeo, supuestamente del siglo II después de Cristo, al igual que las observaciones de otros astrónomos antiguos y alto medievales. Eso sí, un falsificador no debía coger un catálogo coetáneo, pues de lo contrario podrían descubrirlo enseguida, sino cualquier catálogo de 1 o 2 siglos de antigüedad, es decir, uno ya algo olvidado y en desuso. Para terminar, veamos algo curioso sobre las latitudes del Almagesto. Al analizar las latitudes de su catálogo estelar, uno se topa enseguida con un efecto interesante e inexplicable en el marco de las investigaciones previas de la obra. Llamaremos a este efecto sinusoide de Peters. El kit de la cuestión es el siguiente. El astrónomo alemán Christian Heinrich Friedrich Peters, Albus Percival Wulfric Brian. Dumbledore. en la obra Catálogo Estelar de Ptolomeo, una revisión del Almagesto, realizada junto con el astrónomo amateur inglés Edward Ball Noble, analizó la distribución del error medio en las latitudes de las estrellas del Almagesto en función de las longitudes. Para ello, calculó las posiciones de las estrellas zodiacales del cielo de su época, siglo XIX, para el año 100 después de Cristo, es decir, para la supuesta época en la que se escribió el Almagesto. Después, Peters calculó para cada estrella zodiacal la discrepancia latitudinal, algo que demuestra el error de Ptolomeo a la hora de determinar la latitud de una estrella si suponemos que el Almagesto fue compuesto alrededor del año 100 de nuestra era, cómputo scaligeriano. Luego, Peters dividió la eclíptica en intervalos de 10 grados y, para cada uno de ellos, calculó el valor medio de la discrepancia latitudinal de todas las estrellas del Almagesto que habían acabado en cada intervalo. Para cada intervalo, la magnitud del error resultó ser diferente, propia. Como resultado, surgió un gráfico que muestra claramente cómo se comporta la discrepancia latitudinal media a lo largo de la eclíptica. Los puntos de la eclíptica se pueden parametrizar con la longitud eclíptica. Por eso, obtenemos un gráfico que muestra la discrepancia latitudinal como una función longitudinal. Aquí tenéis la curva que Peters obtuvo en su análisis. Se parece mucho a una sinusoide con una amplitud de 20 minutos. El surgimiento de esta sinusoide es muy difícil de explicar en el marco de la idea aceptada hoy en día con respecto al Almagesto. En cualquier caso, en la literatura científica no hay una explicación razonable para este claro efecto periódico. Vaya por Dios. Hay que señalar que, en el trabajo de Peters y Noble, no se exponen los detalles del cálculo de esta curva. En particular, no se indica qué estrellas zodiacales en concreto escogió Peters para realizar sus cálculos. Solo se sabe que no cogió todas las estrellas zodiacales del Almagesto. Por eso, el equipo científico de la nueva cronología, para comprobar la existencia del propio efecto y estudiarlo, se vio obligado a volver a realizar personalmente los cálculos de la curva indicada, siguiendo todas las estrellas, usando un ordenador. No entraré en los detalles de esta investigación. Thank you. Todo aquel que esté interesado en esta cuestión tiene a su disposición en la descripción el enlace de la fuente principal, en inglés, para que pueda consultarla. Solo os diré que los resultados permiten explicar la extraña sinusoide de Peters. A mí la ciencia me encanta. Y para acabar, haré un último comentario. Junto con las latitudes, Peters investigó también las longitudes del catálogo del Almagesto. Calculó la media de la discrepancia longitudinal en los sectores de 10 grados y obtuvo el siguiente gráfico, que muestra el comportamiento de la discrepancia longitudinal media en función de la longitud eclíptica. Es interesante que el gráfico tenga un carácter totalmente diferente que en el caso de las latitudes del catálogo del Almagesto. El gráfico longitudinal, evidentemente, no se parece a una sinusoide. Tiene una amplitud menor,
dos máximos locales claramente marcados. No se descarta que la curva longitudinal obtuviera un carácter tan extrañamente irregular como resultado de unos desconocidos recálculos de las longitudes eclípticas, descubiertos por el ya mencionado científico Robert Newton. Como ya he dicho en más de una ocasión, las longitudes del catálogo del Almagesto son una fuente de información muy insegura. Por eso no hay motivos para estudiar detalladamente el segundo gráfico. Tal análisis solo tendría sentido si se consiguen reconstruir los mecanismos de recálculo de las longitudes por parte de astrónomos posteriores, seguramente de los siglos XVI y XVII, algo que por el momento es muy complicado. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos!